El discurso global sobre México ha sido, durante décadas, el mismo. Una y otra vez, se le ha llamado el vecino pobre de Estados Unidos, un país definido por sus problemas internos, la corrupción, la violencia y el éxodo masivo de su gente. Pero hoy, ese guión se ha roto. En las sombras de la geopolítica, algo ha cambiado, y el mundo, por fin, está empezando a notarlo. México ya no está en las sombras. México está creciendo, y lo está haciendo a una velocidad que nadie esperaba. El amanecer de un gigante. Las cifras no mienten. Mientras el mundo se debate en crisis económicas, México ha emergido como una fuerza imparable. El concepto de nearshoring, que reubica fábricas de Asia a países más cercanos a sus mercados, ha convertido a México en el epicentro de un fenómeno que está redefiniendo la economía global. De un día para otro, las grandes empresas del mundo, desde gigantes tecnológicos hasta líderes de la industria automotriz y farmacéutica, han puesto sus ojos en México. Los viejos parques industriales se han transformado en modernos centros de innovación. El país ya no es solo un socio comercial, se ha convertido en un gigante manufacturero, una columna vertebral que está absorbiendo los sectores clave que antes pertenecían a China. Los productos que un día llevaban el sello de hecho en China, ahora lo llevan con orgullo, pero con una nueva historia, una que comienza en los valles de México. El rugido del norte y el miedo de un discurso roto. Y mientras todo esto ocurre, en el norte, una figura observa con una rabia creciente: Donald Trump. El expresidente, que construyó su poder político sobre una narrativa de un México débil y peligroso, ve cómo su discurso se desmorona ante sus ojos. Richard Wolff, el reconocido economista que se atreve a decir lo que otros callan, lo explica con una claridad brutal. Trump no odia a México por lo que es, lo odia por lo que está a punto de convertirse. Un México fuerte, con una economía sólida, con empleos prósperos, significa que millones de migrantes ya no necesitarán huir de su tierra. Y sin un éxodo masivo, el discurso que le dio a Trump tanto poder político y tanto apoyo se vuelve obsoleto. El miedo de Trump es palpable. Un México próspero significa un Estados Unidos más débil en el tablero mundial, ya que su vecino no podrá ser controlado con la misma facilidad. Un México independiente significa que no tendrá que doblegarse ante las presiones comerciales o políticas. El crecimiento de México no es solo económico, es una revolución política, cultural y geopolítica. El mensaje al continente y la promesa de un nuevo futuro. Imagina el escenario: México consolidándose como la principal potencia manufacturera de Occidente, desplazando a China en sectores clave y convirtiéndose en la columna vertebral de la economía estadounidense. Pero, al mismo tiempo, reclamando su propio lugar en el mundo, sin ceder ante las presiones. Este crecimiento inspira a toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Colombia, a creer que la independencia económica no es un sueño imposible. El mensaje es claro: México ya no se conforma con ser el vecino del sur. México quiere ser potencia. Y en esta nueva era, nada ni nadie, ni siquiera Donald Trump, podrá detenerlo. Lo que estamos viendo no es solo una historia de economía. Es una historia de resistencia, de dignidad y de un país que, después de décadas de silencio, ha encontrado su voz. Y esa voz está diciendo al mundo: el futuro de América Latina ha llegado, y tiene el sello de hecho en México. El crecimiento de México no era una simple tendencia económica. Era un terremoto geopolítico que estaba sacudiendo el tablero de poder. Y mientras el mundo se sorprendía, la ira de Donald Trump, que había sido la fuerza de su política, se transformó en desesperación. Su narrativa de un México débil y peligroso se desmoronaba ante sus ojos, y él no podía hacer nada para detenerlo. La contraofensiva fallida del norte. En un intento por recuperar el control, Trump lanzó una contraofensiva que solo expuso su impotencia. Propuso nuevos aranceles a los productos mexicanos y amenazó a las empresas estadounidenses que invertían en el país vecino. Pero su jugada, que en el pasado había sido efectiva, se convirtió en un fracaso rotundo. Las empresas, que habían invertido miles de millones de dólares en México para optimizar sus cadenas de suministro, no se inmutaron. En cambio, advirtieron a sus consumidores que los precios subirían y que los empleos se perderían si se aplicaban los aranceles. El discurso de Trump, que una vez fue el rugido de un león, ahora sonaba como el lamento de un hombre que no podía entender el nuevo mundo. Los medios de comunicación, que lo habían seguido por años, comenzaron a mostrar cómo su propia política estaba perjudicando a los trabajadores estadounidenses. Su narrativa se había vuelto obsoleta, y el crecimiento de México se había convertido en la prueba irrefutable de que sus políticas no funcionaban en la nueva era global. El regreso a casa y la victoria silenciosa.
Pero la historia más conmovedora no estaba en la política, sino en la gente. El fenómeno de Nearshoring no solo estaba creando empleos en México, estaba provocando un cambio histórico en la migración. Por primera vez en décadas, el flujo migratorio se invirtió. Millones de mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, ahora encontraban en su propia tierra las oportunidades que antes solo existían en el norte. La historia de Juan, un obrero que había trabajado en una fábrica de autos en Detroit por 15 años, se convirtió en un símbolo de este cambio. Después de ser despedido por la automatización, había perdido toda esperanza. Pero un día, recibió una llamada de su hermano en Puebla, México, que le ofrecía un trabajo en la nueva fábrica de Tesla. Juan regresó a casa y, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente en casa. Su historia, y la de millones como él, se convirtió en la derrota más dolorosa para Trump. Su muro, que debía mantener a los mexicanos fuera, no tenía sentido si los mexicanos ya no querían irse. El efecto dominó y el nuevo bloque de poder. El éxito de México no fue una victoria aislada, fue el catalizador de un nuevo movimiento en América Latina. La prosperidad mexicana inspiró a otras naciones, desde Colombia hasta Argentina, a explorar el nearshoring y a buscar la independencia económica. Se formaron nuevas alianzas comerciales, y el continente, que durante décadas fue visto como una colección de países dependientes, se unió para formar un bloque de poder. El efecto México se estaba sintiendo en cada rincón del continente, un mensaje de esperanza de que la prosperidad y la soberanía no son un sueño imposible. El discurso de Trump, que había sido construido sobre la base de la debilidad de sus vecinos, se desmoronó por completo. La prosperidad de México se convirtió en la prueba más contundente de que la retórica del miedo no podía competir con la realidad de un futuro próspero. La historia de México es un recordatorio de que la economía puede ser una fuerza más poderosa que la política, y que una nación que se levanta de las cenizas con dignidad no puede ser detenida por nada ni por nadie.